Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy vamos a conversar sobre la coyuntura legislativa. Esta semana se han dado dos casos que quisiéramos comentar con la doctora Marcela Guiñaga, asambleísta por Guayas, porque él ha tenido algunas declaraciones y algunas intervenciones dentro de la asamblea y por eso queríamos conversar, porque hay unos temas que preocupan mucho, especialmente el tema de la corrupción dentro de la Asamblea. Muy buenos días, abogada. Hay unas denuncias que se dejaron de tramitar de algunos asambleístas por el tema diezmos y todo, y algunas otras cosas más. La plataforma Voces, una plataforma digital, revive esto. Y resulta que ahora un asambleísta capitaliza esto, presenta otras denuncias, pero lo raro, y escuchando su intervención, es que no hay una comisión para investigarle a la asambleísta Arteaga. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los que hacen Hoja de Ruta. Gracias por el espacio. Bueno, decirle que esta semana ha sido una semana de un debate interesante digo, porque yo vengo cuestionando de alguna forma la agenda legislativa, una agenda desconectada con las necesidades del pueblo, con las preocupaciones que tienen los ciudadanos en términos generales. Es como una lógica de que los políticos nos hemos quedado hablando solamente para nosotros los políticos, sin que escuchemos esta urgencia que tienen los ciudadanos de que se resuelvan sus problemas cotidianos, como el poder acceder a trabajo, al que los índices de inseguridad bajen en este país, entre otras cosas. Así que sí, bueno, parte del debate esta semana fue luego de 9 meses que el presidente Litardo se guardó el informe para el segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Finalmente se puso al debate. Parte de los cuestionamientos, y ahí es cuando yo decía, vamos a ver quién es quién, es que, son muy eficientes para ejercer la justicia selectiva cuando se trata de legisladores que supuestamente los acusan de que han realizado acciones o funciones fuera de las atribuciones que constitucionalmente le dan, como cuando se acusan a los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Ahí sí las comisiones multipartidistas rápidamente las seleccionan, rápidamente califican las denuncias y dan paso a este proceso de destitución. Como pasó con mi compañera Sofía Espín, ilegítimamente destituida de su cargo, por el cual cientos y miles de ciudadanos guayasenses del Distrito 1 de mi ciudad, de la ciudad de Guayaquil, votaron por ella. Así que ahora nos vemos abocados en una lógica de la discusión de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para completar y llenar muchos vacíos que hay en la ley que tenemos existente, desde como, por ejemplo, ponerle límite a los cambios del orden del día. En segundo lugar, definir y dejar claridad en las formas de votaciones, porque hay formas de votaciones que no se dicen si es mayoría simple, mayoría absoluta, mayoría calificada, entre otras. Así que algunos de los casos de los temas que se están completando en estas reformas, y bueno, se puso el dedo en la llaga cuando se dijo, buscando otros modelos de parlamentos que tienen mejores calificaciones y aceptaciones que nosotros, como por ejemplo el Parlamento chileno. Ellos tienen una comisión de ética. Dije, bueno, queremos ver aquí quién es quién apoya la Constitución y creación de una comisión de ética que sea permanente, que no solamente se active en virtud de las denuncias, sino que básicamente que esté acorde a lo que pasa. Haga una lógica no solamente de seguir denuncias cuando los legisladores hacen funciones o actividades reñidas en el marco legal y moral y de la ética, sino también cuando los legisladores tienen conflictos de intereses cuando están debatiendo normas. Ejemplo, si mañana un legislador, por ejemplo, fue abogado históricamente, voy a poner un ejemplo así hablando al azar, de empresas aseguradoras y se debate una nueva ley de seguros, por ponerle un ejemplo. Esas cosas deben ser identificadas en su momento porque el legislador debería abstenerse de participar en esos debates porque tiene intereses creados.
Sin embargo, de ello, bueno, se puso de manifiesto y fue mi posición muy fuerte y clara que todo el mundo conoce los rumores de pasillo de la Asamblea Nacional donde se acusan a legisladores no solo de diezmeros. Los ciudadanos deberán preguntar, bueno, ¿qué es diezmeros? Un poco en la lógica del diezmo, cuando uno pertenece a una iglesia diferente de cualquier tipo de religión, el aporte que uno da por ser parte de esa congregación. Bueno, se le ha puesto el término de diezmeros a aquellos legisladores que ilegalmente, inmoralmente, le quitan parte de su salario a sus equipos de trabajo, a cuenta de que les dicen, tengo que pagar los gastos de campaña, tengo que hacer trabajo territorial, entre otras cosas. Así que eso es lo que se puso de manifiesto. Entiendo que hay 17 legisladores que han sido denunciados en la Fiscalía y no ha pasado absolutamente nada. No hay ninguna diligencia que haya ordenado la señora fiscal o los fiscales encargados y que realmente no avanza las investigaciones. Y que en esos casos, mayoritariamente que pertenecen al oficialismo, digamos en la Asamblea Nacional, todavía no hay tampoco comisiones de investigación. Ni siquiera se ha tratado el tema de formarles a lo que sea. Ni siquiera se ha tratado. Esta semana se activó por la denuncia que puso Fabricio Villamar. Su denuncia no ha sido calificada. Le han mandado a hacer un reconocimiento de firma, me parece, a su declaración jurada, cosa que no dice la propia ley que sea requisito indispensable para la calificación. El CAL lamentablemente decidió eso. Espero que no sea una jugarreta del oficialismo que tiene mayoría dentro del Consejo de Administración Legislativa. Y bueno, el asambleísta Villamar va a tener que completar este requisito que le están exigiendo para que se conforme una comisión multipartidista e investigue estos actos de los cuales ha sido denunciado. Pero ya se viene la vacancia legislativa. Se viene el receso legislativo a partir, me parece, del 22 de febrero. Bueno, están jugando un poco a congelar los tiempos, sí, es parte del interés. Entonces ahí te das cuenta que no necesariamente están luchando por evitar estas malas prácticas que deben ser absolutamente erradicadas de la función legislativa, una función que cada vez tiene menos credibilidad, menos aceptación y que el pueblo ecuatoriano dice, bueno, ¿para qué les pagamos tanto a estos señores legisladores que trabajan poco? No resuelven los problemas que yo tengo, los problemas cotidianos, y luego de eso me entero que son corruptos porque tienen cuotas de poder en algunas instituciones públicas y aparte le quitan los salarios a sus equipos con los que trabajan. Así que sí me parece que es el momento de hacer un cambio transformador dentro de la función legislativa. Más que todo que se curen en sano, ¿no? Porque están están siempre señalados, pero estas son las oportunidades como para que puedan investigar y digo yo, curarse el sano, ¿no? Y a mí lo que me sorprende es sobremanera que cuando tú haces el debate, de manera tan frontal, y un legislador, me acuerdo en unas sesiones pasadas, me parece que un legislador de la provincia del Oro acusó a otra legisladora de la provincia del Oro de actos reñidos, por decirlo menos, con la moral y con las buenas costumbres. Esa legisladora en el Pleno de la Asamblea Nacional que estaba ahí no fue capaz de decir absolutamente nada. De desmentir, de reclamar, de enfrentarle pues, algo. Yo no sé, pues si alguien mañana me acusa a mí de algo y tengo el derecho a pedir réplica y decir, bueno, en este momento te acompaño a la fiscalía para que presentes las pruebas. Claro. Porque si algo tenemos que recuperar en este país, primero es la credibilidad, el poder de la palabra, la confianza en lo que decimos y lo que hacemos, pero digamos, alguien te agrede, te dice cualquier cosa en el Pleno de la Asamblea Nacional y el oficialismo es como que si no le han dicho nada, es como que se les han dicho buenos días casi casi. Así que sí, me parece que es importante y necesario transparentar el accionar de los legisladores, muy venido a menos. Creo que es una de las asambleas más mediocres que hemos tenido desde el retorno a la democracia. Legisladores muy poco capaces, muy desinteresados en aportar, a construir mejores leyes, y así tenemos pues cuerpos legislativos que salen con muchos errores desde la Asamblea Nacional.
Abogada, yo quería preguntarle, porque usted fue parte de la asamblea anterior y en esa asamblea anterior, del periodo anterior, se denunció los tratados bilaterales de inversión. Se ha revivido también este tema porque dicen que están en la Corte Constitucional viendo la posibilidad de cambiar o de interpretar el 422 de la Constitución. Cuando nosotros nos enteramos de este tema, nos dimos cuenta que en la Asamblea se había votado con 51 votos afirmativos para que haya esta consulta. Uh-huh. ¿Cómo es posible? ¿No se supone que son 70 votos los que tienen que pasar para que puedan acceder a una solicitud, a una moción? Lo que pasa es que salió por resolución. Ya. Entonces las resoluciones se toman con mayoría simple. Por eso es que pasó con 50 y tantos votos y más, de los cuales cabe indicar que no están los votos de la Revolución Ciudadana. Supuesto, sí, nosotros creemos claramente que no hace falta una interpretación de la Corte Constitucional porque la norma constitucional es absolutamente clara en torno a la prohibición de la suscripción de estos tratados que hoy han sido denunciados y que fueron denunciados y aprobados sus denuncias en el periodo legislativo pasado. Ahora, usted ve que la coyuntura y la nueva mayoría hace que hayan solicitado este pronunciamiento a la Corte Constitucional, que entendería, y espero, como se han llamado la Corte de Lujo, que se pronuncien en torno a lo que dice el marco constitucional, se vayan a las actas de las discusiones en la Asamblea Constituyente, por qué se discutieron estos temas, cómo perjudican no solamente económicamente, sino también a la soberanía interna del Ecuador, y que esto pues dé paso a que se respete la norma constitucional. Estamos a la espera. E insisto, de ser lo contrario, pues vienen tiempos muy complejos también para el Ecuador en torno a esta materia. Claro, son 14.000 millones que están esperando. Correcto. Las transnacionales para que el Estado les pague, ¿no? Y entonces es un tema que no es menor, pero ¿qué está diciendo qué dice la presidencia de la Asamblea? Porque me imagino que ellos también deberían preocuparse de algún modo, ¿no? Bueno, la presidencia de la Asamblea no es una presidencia per se que tiene una hoja clara hacia dónde va. Yo creo que lo que está haciendo el presidente Litardo es hacer buena letra, como se dice cotidianamente, con el gobierno al que se pertenece, ¿no? Entiendo inclusive que el presidente Litardo tiene intereses en ser el nuevo secretario ejecutivo de Alianza País, así que con lo cual usted ve que no es menor los intereses políticos que sobreponen a los intereses nacionales, porque ir a pagar 14.000 millones de dólares cuando hoy en nuestros hospitales públicos no hay ni papel para imprimir un electrocardiograma, digamos de qué estamos hablando. Esto le pasa la cuenta a los más pobres de nuestro país y a la vulneración de los derechos en torno al acceso a la educación, a la salud y a programas sociales. Así es, doctor. Bueno, y también con el tema legislativo, ¿qué tan difícil es trabajar en un año preelectoral? Porque este año vemos que hay una desbandada y existe todavía la mayoría de esta para la gobernabilidad, como dicen. Bueno, ahí invitar a los ciudadanos siempre a estar pendientes de las votaciones de ciertas bancadas. Hay bancadas que se han desgranado completamente, ¿no? Así usted ve la bancada de Suma, la bancada de Creo, que en su momento llegó me parece que con 21 o 22 legisladores, y hoy creo que han perdido más de 8 o 10, y ves que cada vez cada uno vota como a bien tuviere. Esta mini bancada, porque no sería bancada, de Suma, que son 4, que entiendo que 2 más se le incorporan en ciertas votaciones. Votan en torno a sus propios intereses. El señor Celi, por ejemplo, de Manabí, cuando tiene su bandera de lucha los temas relacionados a la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto. Entonces, tú ves que cada vez la agenda legislativa ya no es una agenda de interés nacional, sino de intereses electorales y politiqueros muy cerca a la inscripción de candidatos, que estamos en septiembre, una vez que el CNE ha adelantado el calendario electoral. Con lo cual te das cuenta que todos los legisladores y todos los políticos están midiendo, digamos, qué apoyo ciudadano van a tener o no, dependiendo de las provincias a las que representan. Y Manabí, siendo una provincia muy grande, de un gran electorado, ciertamente va a ser una provincia altamente disputada en las próximas elecciones. Así que yo creo que en ese contexto
¿Cuánto puede avanzar la Asamblea Nacional? Bueno, yo tengo ciertas preocupaciones porque no se trata de ser una mejor legislatura quien saca más leyes, sino que las leyes estén conectadas con las preocupaciones y necesidades ciudadanas. Así tú ves que tenemos ahora mismo discutiendo una ley de pesca que todavía tiene problemas en el texto para ser votada. El día de ayer, gracias a la iniciativa de un compañero mío, Mauricio Proaño, creo que es una de las mejores leyes que ha sacado la Asamblea Nacional en el último tiempo, que es esta ley para la alimentación escolar, donde se ponen parámetros, objetivos, que puedan ser cuantificados en torno a cómo nuestros niños deben ser alimentados con la colación cuando están en horas escolares, cómo es posible poder avanzar quizás a poder tener un almuerzo escolar y las deficiencias que tenemos en torno a desnutrición, sobre todo con indicadores muy altos en Sierra Central, y que esto afecta obviamente a el nivel educativo de nuestros niños y jóvenes. Así que bueno, me parece que es una extraordinaria ley. Ojalá pueda tener los recursos para ser ejecutada, porque si tú tienes un desmontaje de políticas públicas y tienes adicionalmente una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y mañana, Dios no quiera, en este país los ecuatorianos no tengamos claros que necesitamos un gobierno que se preocupe por la gente antes que por la banca, bueno, creo que por más ley, más interesante que sea, va a ser muy compleja su ejecución. Así que esos son los tiempos ahora mismo en la Asamblea. ¿Qué creo yo? Bueno, nos vamos a un receso legislativo. Creo que se va a poner toda la carne en el asador a partir de marzo, cuando regresamos. Y bueno, va a venir una disputa muy fuerte. Si hay mayoría, bueno, yo creo que ahora mismo no tiene mayoría el oficialismo. Eso complejiza su accionar. Hay varios pedidos y solicitudes de juicio político en cola, entre esos al de la ministra María Paula Romo por los hechos suscitados en octubre, donde claramente hay informes de derechos humanos de vulneración gravísimas a los derechos humanos de los ciudadanos que resistieron y que constitucionalmente salieron a las calles a rechazar las decisiones económicas que se habían tomado en su momento. Así que creo que se vienen momentos de algunos meses un poco intensos, entre marzo, junio, julio, que será creo que lo máximo que durará. Y luego creo que la Asamblea va a bajar su ritmo porque todo el mundo va a poner sus ojos en el interés de la inscripción de sus candidatos. Ya para el mes de septiembre vamos a tener muy clara la visión de quiénes van a ser los candidatos de quién, si va a correr o no el señor Nebot, si el señor Lasso va a ser candidato de Creo, sí o no, si el señor Otto, que hoy mismo utilizando recursos públicos se encuentra paseando por todo el Ecuador, posicionando su nueva campaña, él va a poder aglutinar a la derecha, sí o no. Y bueno, y también la Revolución Ciudadana, que ha generado mucha expectativa. Ya a esas alturas vamos a tener muy claro cuáles van a ser nuestros candidatos. En mi caso muy particular, yo sigo insistiendo y diciéndolo en cada medio de comunicación. Le apuesto a que Rafael Correa nos acompañe en la papeleta principal en calidad de candidato a vicepresidente. Esperemos que este caso grotesco para la justicia, que es el caso Sobornos, mal llamado Sobornos, haya algo de decencia todavía en la justicia y no se utilice para inhabilitar a un gran líder pues que tiene un importante apoyo popular. Viendo este tema, al tema electoral, ¿la Revolución Ciudadana ha hablado de algún tipo de alianza con algún otro partido? ¿Tratan de buscar unidad? ¿Se ha hablado de una unidad del progresismo o necesariamente ustedes se cierran las puertas y dicen vamos solos? Bueno, no, nosotros estamos en la construcción, ojalá podamos llevarlo así hasta el mes de septiembre, a la construcción de un gran frente amplio del progresismo, entiéndase por un progresismo donde incluya también a los jóvenes, un progresismo donde tiene claro que los jóvenes buscan libertades, buscan acceso a la educación, buscan posibilidad de tener mayor libertad en lo que opinan, en lo que dicen, en lo que anhelan. Así que en unas nuevas formas de comunicación, mire usted que el día de ayer a mí me hacían una entrevista porque el gobierno que se denomina el gobierno de las libertades pretendió con una reforma al artículo 5 de la ley de comunicación regular
a las plataformas digitales, que hoy son las nuevas formas de comunicación, en un texto legal que se refiere a, digamos, a medios tradicionales. Si queremos mañana ir hacia una regulación de plataformas digitales, tenemos que entender la lógica de cómo funcionan, una comunicación inmediata, en tiempo real, entre otras. Así que realmente lo que pudimos lograr esta semana es impedir que en ese texto vaya cualquier tipo de regulación hacia las plataformas. Creo y dije que estamos en el crecimiento de esta nueva forma de comunicación. Hay también que ver cómo se desarrolla. También tenemos que ser críticos, por supuesto. Por supuesto. En el caso de que una plataforma es usada indebidamente para injuriar, calumniar a persona alguna. Sí, creo que debe ser parte del ejercicio, pero yo le comentaba ayer al periodista, le decía, bueno, si todavía exigimos a los medios tradicionales que se autorregulen, bueno, dejemos que las plataformas comiencen a desarrollar. Es un espacio un poco más complejo desde el financiamiento. No hay frecuencias por parte del Estado. Entonces, creo que las formas de regulación no pueden ser ni iguales ni las mismas. Así que lo que dije es, aprendamos a madurar como sociedad. Y justamente son estos espacios de plataformas que llegan a los jóvenes. Y creo que ahí los políticos que no entendemos o no logramos entender todavía que los jóvenes buscan libertades, sí, libertades con responsabilidad, por supuesto que sí, pero donde el Estado sea menos protagonista en las decisiones de sus vidas. Creo que los políticos, si no logramos entender eso, vamos a estar desconectados con una agenda de un electorado que está llegando al 40% de nuestro padrón electoral y hay que ponerle mucho ojo, porque son aquellos que van a tomar la posta en un momento determinado cuando venga el recambio generacional en la política también. Así es, abogada, pues, y de parte de Hoja de Ruta queremos agradecerle por su gestión justamente. Todo mi compromiso. Porque al parecer se asustaron, ¿no? Se asustaron en octubre porque mientras los canales estaban en otra cosa, nosotros estábamos transmitiendo lo que realmente estaba pasando. Y es así que este esfuerzo de Hoja de Ruta, de Voces, de Wambra Sapo, que son nuestros aliados ahora, ha sido pues eso, ¿no? El sacar de alguna manera la comunicación alternativa por medio de las redes sociales para darle otra visión a la comunicación y dar también espacio a otras voces. Correcto. Abogada, y regresando al tema legislativo, hay una propuesta o hay algunos candidatos, mejor dicho, que están tratando o están cogiendo la bandera de regresar al porte de armas. ¿Cree usted que es en estas épocas en las que estamos tan llenos de odio, digo yo, es prudente estar hablando de estas cosas o como declaró la alcaldesa de su ciudad que dijo que disparen nomás, señores policías? Bueno, mire, cuando usted decía, ustedes tienen alianza con alguien, mire, nosotros hemos llegado a tener en la Asamblea Nacional acuerdos puntuales, porque nosotros somos 30. Esperamos que el día de hoy en la audiencia que tiene mi compañero Jofre Poma finalmente se dé paso a la suspensión condicional de la pena, que es un derecho absolutamente legítimo a un procesado, y regrese mi compañero Jofre Poma a su curul, a quien estamos esperando y extrañando ansiosamente. En esa misma lógica, pensar que nosotros podríamos tener un pacto con una organización política que cree que salir a disparar por parte de los policías es solucionar los problemas de inseguridad de nuestro país, es realmente inverosímil. Nosotros jamás podríamos tener coincidencias en ese sentido con dicha organización. Espero que las declaraciones de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, sean a título personal y no de su organización, porque eso es realmente incitar a una vulneración de derechos y garantías constitucionales que tienen todos los ciudadanos. Y de ahí vamos a reflexionar en torno a qué está pasando. Sí, claro, todos estamos hartos de que nos roben en cada esquina. Todos estamos hartos de la inseguridad, pero la inseguridad no se la va a combatir con discursos sesgados, pasionales y odiadores. Y xenófobos también. Y xenófobos también, porque cabe indicar que el 2% del cometimiento de delitos en nuestro país se han cometido por extranjeros. Entiéndanse, extranjeros de todo tipo de nacionalidades, incluidos venezolanos. Con lo que quiero decir que el 98% del cometimiento de delitos que han sido procesados en nuestra justicia y que hoy están pagando alguna pena o están privados de libertad son ecuatorianos.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un país que somos altamente migrante, que las puertas de otros países nos abrieron en un momento determinado. ¿Cómo podemos apostarle o apoyar una agenda de esa magnitud discriminadora, odiadora, entre otras? ¿Qué pasa con el libre porte de armas? El libre porte de armas está relacionado absolutamente a la alta tasa de homicidio que podamos tener en el Ecuador. Cuando se puso regulaciones en torno a que los ecuatorianos no podemos portar libremente armas, la tasa de homicidios bajó en nuestro país. Yo reflexiono y les pregunto a los padres de familia, ¿ustedes estarían tranquilos si mañana cualquier ciudadano carga una arma, mañana llega a la escuela de sus hijos y porque lo desemplearon o porque tuvo algún problema familiar o porque tiene algún problema psicológico, le entre a bala a un salón entero y mueran cientos de niños inocentes? El Ecuador no podría dar ese paso. Mi rechazo absoluto, yo estoy en contra del libre porte de armas y lo digo firmemente. Mi bancada también está en la misma línea. Jamás apoyaremos un tipo de iniciativa como esas porque la violencia con más violencia jamás va a generar mejores y nuevos días para los ecuatorianos. Solamente nos va a traer lágrimas, dolor y sufrimiento. Algunos sectores desde el área rural, zonas de ganaderos, agricultores, donde cada vez es más difícil que lleguen los policías, porque ahora no tienen ni combustible pues, para hacer patrullaje. Hay ciertas normas de excepción que bajo ciertas condiciones, digamos porque usted vive en una zona rural, alejado, lo que fuese, usted bajo ciertas normas, luego de pasar un proceso bastante riguroso, a usted le permiten tener un arma en su propiedad. Pero no quiere decir mañana que si usted sale a la calle, puede cargarla. Cabe indicar eso. Es decir, esas regulaciones ya existen en el país. Y luego que se diga que los policías no están o no tienen facultades legales o constitucionales para disparar. O que se hicieron leyes para cubrir a los delincuentes. No es cierto, mi rechazo. Nosotros nunca hemos hecho leyes prodelincuenciales. Nosotros hemos hecho leyes para que los delitos no queden en la impunidad, para que ese padre al que le arrebataron la vida de su hija o de su hijo pueda de alguna forma sentir algo de paz, si podemos decirlo de esta manera, luego de que ese asesino haya sido, luego de un debido proceso, debidamente sentenciado y terminar pagando una pena en un centro de rehabilitación. Recuerde usted que es gracias al Código Orgánico Integral Penal que se aprobó en la legislatura pasada con los votos de la Revolución Ciudadana y planteado por iniciativa del Ejecutivo, por el entonces presidente Correa. Hoy en este país usted tiene acumulación de penas. Hoy si usted roba, viola y mata, usted paga por los 3 tipos penales hasta un máximo de 40 años. Eso no sucedía con el Código Penal anterior. Así que sí cabe que la gente sepa, que los ciudadanos sepan que tienen normas claras a favor de las víctimas y no de los victimarios. Y que lo que necesitamos hoy es mejores fiscales, mejores jueces, más herramientas, mayor inversión en la función judicial, pero al mismo tiempo también tenemos que luchar contra los altos índices de desigualdad. Cuando la gente te dice no tenemos trabajo y está demostrado científicamente que a mayor complejidad y problemas económicos, mayor desigualdad, mayores tasas de desempleo, los indicadores de inseguridad se disparan en la población. Así que lo que necesitamos trabajar es por tener mayores fuentes de trabajo, darle oportunidad a nuestros jóvenes, darle oportunidades a los padres, a las madres de familia, de manera que también podamos luchar con herramientas más efectivas y eficaces para tener una mejor justicia. Y también sobre este tema se ha hablado o ha dicho el señor presidente que hay que reformar la ley de movilidad, pero para sacar a las personas que han delinquido aquí en el país, que son extranjeros de delinquir. Pero eso ya está en la ley. Eso ya está y consta en el Código Orgánico Integral Penal y tenemos que, diferenciar entre deportación y expulsión.
Una vez que una persona, no importa el tipo de nacionalidad que tenga, haya sido debidamente procesada y sentenciada, puede ser evidentemente expulsada a su país a cumplir la pena por la cual fue sancionada. Sin embargo, de eso, pretender decir que los delitos hoy en el Ecuador han aumentado porque tenemos ingresos de personas que vienen de otros países es realmente faltar a la verdad y jugar con el dolor ajeno de la gente. Yo jamás podría estar a favor de quien delinque, de quien roba, de quien asalta y mata, pero ciertamente nosotros no podemos bajo ningún concepto fomentar la xenofobia, más aún cuando todos los ecuatorianos tenemos en nuestras familias un migrante. Aunque sea un hito. Quisiéramos nosotros que nuestros hermanos migrantes sean tratados como hoy pretendemos que se traten a nuestros visitantes y extranjeros. No, lo que queremos es que haya en este Ecuador mayor igualdad, mayor número de oportunidades, y que evidentemente los ciudadanos que vengan de otro país estén regularizados conforme corresponde, conforme hacemos los ecuatorianos cuando nos vamos a vivir a otro lugar. Exactamente. Y si en caso de alguien delinque o le arrebata la vida a alguien, bueno, sea sancionado con todo el peso y el rigor de la ley. Eso es lo que esperamos todos, estimada abogada. Abogada, para terminar y agradecerle por haber venido a los estudios de Hoja de Ruta, solamente preguntarle, usted ya no va por la reelección. No, ya no puedo, ya tengo imposibilidad luego de la consulta. ¿No le han coqueteado, no le ha coqueteado el poder como por ejemplo Marcela Guiñaga, presidenta? Mira, no me lo han planteado nadie. Entiendo que hay algunas voces ahí que consideran, yo siempre me río cuando hacen esta pregunta y dicen, bueno, ¿el Ecuador está listo para tener una presidenta? Y yo siempre digo, bueno, nunca nos preguntaron si estábamos listos para tener un presidente. No. Así que, ¿por qué tendrían que preguntarnos eso a las mujeres? Yo creo que estamos en el momento Pero no va por ahí la pregunta. Correcto, la pregunta era solamente yo creo que estamos en el momento de las mujeres. Las mujeres hemos ido ganando con mucho esfuerzo espacio en la agenda política, no solamente de nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Si me han hecho la propuesta, no me la han hecho aún. No tengo ninguna propuesta en ese sentido. Yo, de donde quiera que sea, seguiré apostándole y apoyándole a un proyecto que le devolvió mejores días a la gente. Yo creo plenamente en la justicia social. Tuve la suerte de tener unos padres que me dieron educación privada y unas condiciones de vida que quizás no tienen la mayor parte de los ecuatorianos. Y por eso lucho porque los demás tengan lo que yo alguna vez tuve y la oportunidad que me dio la vida de tener. Así que no tengo esa propuesta todavía, pero yo lo único que le puedo decir es que yo soy una mujer de desafíos. Toda mi vida he tomado cada uno de los desafíos que me ha puesto la vida y nunca le he tenido temor a los nuevos retos. Así que desde cualquier espacio que sea, seguiré apostándole a un Ecuador de justicia social. Muchísimas gracias, abogada, y esperamos que, que sea alguna propuesta que sea todo para el bien del país nada más. Así es, para el bien de todos los ecuatorianos. Exactamente. Muchísimas gracias. A ustedes, buen día. Muchísimas gracias a todos, gracias por haber estado conectados. Queremos agradecer la conexión de Sofía Espín, justamente, que se ha conectado. Saludos a Sofía, te extrañamos. Ella está conectada y muchísimas gracias. Ha sido fanática de acá de Hoja de Ruta. Qué linda. Y les saludamos siempre. Muchísimas gracias a todos. Nosotros estamos más adelante ya con los siguientes programas de aquí de Hoja de Ruta y el compromiso también para que no sea la última vez que venga. Pues bueno, están las puertas abiertas. Gracias. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.